buenas tardes, gracias por escucharnos. Esto es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila maneja los controles, Michael se encarga de nuestros videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y también estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Hoy es martes 15 de febrero. Esperamos que ayer la hayan pasado muy bien en el día de San Valentín y que hoy también estén bien. Como siempre, estamos felices y agradecidos de contar con el placer de su sintonía. Los saludamos a ustedes. Hoy tenemos un plato fuerte porque el contenido es distinto. Tenemos 2 entrevistas en el día de hoy. Compañeros, saludos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde, Valentín, Olga? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes compañeros, qué bueno que se encuentran con nosotros y hoy el programa promete mucha información, pero además mucha instrucción para la gente que quiere informarse de temas que le importan. Bienvenido, Valentín Medrano. Muchísimas gracias, Olga Almanzar, Olga Paola Almanzar. Ese es mi nombre artístico. Olga Paola. Suena como cantante. Muchísimas gracias Sí. también por el intro a nuestra queridísima, admirada, nunca lo suficientemente bien ponderada Leila Mejía. Yo voy a poner eso en un t-shirt con la cara tuya y nunca lo suficientemente bien ponderada. Leila que se adapta sumamente bien a todos los cambios. Ya hay Michelle en los controles, también hay para la parte de los videos. Yo quería, si me permiten, dignísimas, egregias y caras excelsas, siempre amigas, compañeras todas, y a don Miguel y al señor Israel, donde se encuentren, decir lo siguiente. Justamente la última parte de las noticias que se dieron previo al intro que muy bien, de forma magistral, hace nuestra querida compañera y amiga Leila Mejía. La última noticia era con respecto al cobro de impuestos para el servicio de empresas o economía digital. Bien. Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Airbnb. Todas esas empresas que brindan un servicio que se paga en la República Dominicana, pero que es una especie de capital golondrina, porque ese dinero no tributa en la República Dominicana y de forma malsana, debo decirlo, porque como dice nuestra compañera Olga Almanzar, todo quiere politizarse en este país. Quieren buscarle un grado de afectación desde el punto de vista político, en el caso, por ejemplo, del gobierno, que es el que maneja, arbitria todo lo relativo a los tributos y el que los recibe y lo cobra, obviamente, pues buscarle una afectación al gobierno con respecto a un asunto que es tan claro, que es tan necesario y que hay que decirlo, aclararlo de forma que quede lo suficientemente, fehacientemente asentado en la cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos usuarios de estos sistemas. ¿Cuál es? Que a usted, querido usuario, a usted, Olga, que tiene Netflix, a usted, mi querida Leila Mejía, que seguro tiene Netflix, tiene Amazon para ver sus peliculitas, no se le va a grabar en español, no se le van a aumentar, no se le van a crear impuestos, porque esos impuestos están ya hechos, ya están prehechos, por así decirlo. ¿Cómo ocurre? Bueno, es a la ganancia, es un ITEVIS. Sí. ¿Y usted tiene ganancia? No, usted no tiene ganancia. Usted está pagando por un servicio. ¿Quién obtiene ganancia? Netflix obtiene ganancia, Amazon obtiene ganancia y sus similares obtienen ganancias. ¿Están hasta ahora pagando impuestos? No, no están pagando impuestos. Y en una investigación, porque a nosotros nos interesó el tema, porque obviamente somos usuarios y podríamos ser afectados por la situación en el caso de que se plantee como un aumento o un establecimiento de impuestos, porque no existe el impuesto. Entonces investigamos, esas empresas están dispuestas a pagar. Ojalá.
No, están dispuestos a pagar porque saben que deben pagar, deben tributar. Tú sabes que antes de pasar a Leila, que ya nuestro primer invitado está en línea, sería bueno decir que no solo se haga hincapié en el pago de los impuestos, que como bien tú dices, yo estoy completamente de acuerdo, pero que también que existan regulaciones, porque con este tema de la digitalización de los servicios, con frecuencia existen vacíos legales y con frecuencia muchas empresas se pueden dar el lujo de dar un mal servicio sin que haya ningún tipo de consecuencias. Y yo creo que es importante empezar esta carrera de la regularización. Está bien el tema de los impuestos, me parece bien, sobre todo porque no afecta o no afectaría en un principio el precio al consumidor, porque en el mismo momento en que esas empresas comiencen a pagar esos impuestos, pues eso se vería reflejado indudablemente en el costo final al usuario. No va a afectar al usuario nunca, no puede afectar al usuario jamás. El costo sigue siendo el mismo. Esa gente tributa en otros países. Bien, pero si ellos tienen que adaptar sus ganancias o tienen que aumentar el precio de los servicios por el tema de que ahora tienen que tributar, eso también puede ser una posibilidad. Tú estás pensando en dominicanos. Sin embargo, tú estás pensando en los dominicanos, que le traducen siempre todo al usuario. En este caso no. Sin embargo, yo estoy completamente de acuerdo, pero ya tenemos nuestro primer invitado en línea. ¿Y quién es nuestro primer invitado? Leila te va a decir. Yo lo voy a presentar ahora. Adelante. El primer invitado, quien nos acompaña, Michael Monegro, periodista especializado en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Muy contenta de tenerlo aquí, muy oportuno en el día de hoy, justamente porque se acaba de abrir ya la mesa temática para conocer los distintos puntos que presentó el gobierno en su propuesta de reforma para la seguridad social, que ya fue remitida al Consejo Económico Social. Y también, bueno, ya oyeron el boletín de RCC Media de que el diputado Pedro Botello tiene una propuesta con el tema otra vez de las pensiones, que es parte de la seguridad social, para el 27 de febrero. O sea que el tema de la seguridad social es portada hoy. Así que más que oportuna esta entrevista. Bienvenido, Michael Monegro, al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Leila, muchas gracias. Hola Olga, hola Valentín, gracias por la invitación. Un momento, espérense, ahora yo sé quién es. Ese es Michael Monegro. Ay, pero ¿quién no te va a conocer a ti, mi niño? Con esa voz, esa voz, ¿cómo se dice? Cuadriculada. Ombligofónica y cuadriculada. Yo recuerdo aquellas participaciones que te hicieron súper famoso. Ahora Michael Monegro con la noticia de la hora. Pero es Michael, él insiste en cambiarte el nombre. Es Michael, ¿verdad? Óyeme, era Michael Monegro. Pero para Valentín es Michael. Pregúntale cómo era que se decía en esa estación radial. ¿Cómo era que se decía? Ya tú lo dijiste, Valentín. Michael Monegro. Bienvenido, Michael Monegro. Qué honor, qué grata tu presencia en este programa y qué bueno que venga con ese tema, como decía Leila en el intro, tan necesariamente importante. Bueno. Sí, es muy necesario, sobre todo que la gente conozca los... Primero, lo que pasa es que hay una ley de hace 20 años que fue básicamente un plagio de una ley que ya tenía unos años en Chile, un país mucho más avanzado que nosotros. Entonces se trató como de jalar por los moños, como decimos aquí, una ley que no se adaptaba a la realidad de la República Dominicana. Entonces, luego de 20 años se han visto en la necesidad de finalmente modificar esta ley, no solo porque está desfasada, sino porque hay muchas cosas que no se adaptan a la realidad dominicana que hay que trabajar. Bueno, el gobierno, adelante, Olga. Adelante. Gracias, Leila. El gobierno ha propuesto una serie de temas que va a tocar en relación a la ley de la seguridad social. Hay muchos temas que ellos quieren poner en la mesa de negociación a fin de buscar una vuelta o de actualizar precisamente esas propuestas que va a hacer en el CES, en que se está estudiando precisamente la modificación de la ley. Hay varios puntos como la atención primaria a la infancia, como el hecho de elevar la edad de las personas que reciben una pensión porque ha muerto alguien que ya tenía el dinero ahí. Están muchos temas que se ponen como una novedad dentro de las negociaciones y la propuesta. Usted tiene conocimiento de cuáles son las propuestas que el gobierno ha puesto en la mesa y me gustaría saber cuál es la opinión al respecto.
Bueno, Olga, mira, yo creo que de las propuestas más importantes que se han presentado ante el Consejo Económico y Social es la reestructuración del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tenemos representantes del sector empresarial, tenemos representantes del gobierno, de asociaciones médicas, de los discapacitados, de todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene voz y voto. Y muchas iniciativas de estas, muchas iniciativas que favorecen al usuario de la seguridad social, que se supone que es la principal razón por la que exista una ley de seguridad social, que es precisamente para proteger al ciudadano, no se ponen de acuerdo en muchas ocasiones para llevar una propuesta en consenso y que finalmente sea aprobada. No me refiero necesariamente a una modificación de una ley, por supuesto que no, porque es el Consejo de la Seguridad Social. Ahora, ellos conocen propuestas, emiten resoluciones y hay muchas cosas, muchos temas que no se han mejorado precisamente porque no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, la ley en el año 2001 planteaba el Plan Básico de Salud. Plan Básico de Salud. Entonces, como es una cobertura mucho más amplia de lo que tenemos hoy, 20 años después, que se llama un PDSS, es el Plan de Servicios de Salud. O sea, 20 años antes se planteaba algo, mucho mejor que lo que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, si hay representantes de todos los sectores. ¿Cómo fue? O sea, antes estábamos en ese tema, antes estábamos mejor que ahora, hace 2 décadas. En la teoría sí, Leila. Lo que pasa es que la ley te establece, los reglamentos te establecen un plan básico de salud. Las ARS, ¿qué hicieron? Bueno, las ARS dijeron, bueno, nosotros no podemos ofrecer esos servicios tal cual establece la ley. Entonces, entre comillas, de manera momentánea, de manera transitoria, se creó el plan de servicios de salud hasta que las ARS tuvieran la capacidad de ofrecer esos servicios al usuario respecto a los fondos que recibían de la tesorería de la Seguridad Social. O sea, tú eres dueña de una ARS y tú recibes 10 pesos. Tú dices, bueno, de esos 10 yo puedo gastar 2, porque yo tengo que pagar personal, tengo que mantener un edificio, tengo que sacar una comisión y solamente puedo ofrecer 2 pesos al afiliado. Entonces, ¿qué hizo el consejo? Te hizo, bueno, perfecto, vamos a hacerlo de manera transitoria, pero tenemos 20 años en este transitorio con un PDSS que se ha actualizado, entre comillas también actualizado, porque aprueba procedimientos médicos. No soy médico, pero he hablado con médicos y me establecen que hay procedimientos médicos en el PDSS que ya no se utilizan en la medicina moderna y que lo que sí se utilizan no 20 años están después, cubiertos. Exacto, y no están cubiertos los que sí se utilizan en la actualidad. ¿Qué hacer, Michael? Bueno, ahí lo que se necesita es que el gobierno en realidad juegue un rol para de verdad proteger al ciudadano. Y no lo digo por este gobierno, porque estamos hablando de 20 años antes. Hayan pasado varios gobiernos, varios ministros de trabajo que son los presidentes del CNS y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, hay muchas propuestas, muchas cosas que se dicen que se van a hacer, pero al final todo tiene que aprobarse en el Consejo de la Seguridad Social, que como ya les decía, tiene voz y voto todo el mundo, y si no se saca una mayoría para aprobarlo, pues no se hace. Entonces, ese punto de la reestructuración del Consejo es uno de los más importantes, porque ahí hay mucha burocracia. Además del Consejo, hay comisiones técnicas. El Consejo se reúne 2 veces al mes. Y aunque les parezca ilógico o absurdo, hay temas de particulares que llegan al Consejo de la Seguridad Social. O sea, a Valentín Medrano, Dios no lo quiera, tuvo un accidente en su trabajo y la ARL no pudo ponerse de acuerdo con el tema que hay que resolver con la ARS, no se sabe quién va a tratar eso. Eso va al Consejo de la Seguridad Social, el Consejo lo lleva una comisión técnica, el Consejo que se reúne cada 2 semanas lo debate. O sea, tú ves la agenda del Consejo de la Seguridad Social y no son solo temas burocráticos, son temas también de particulares. Y un particular que tiene una situación de salud, de pensiones, de riesgos laborales, no puede esperar a que un grupo de funcionarios o representantes de sectores se vengan a reunir 2 veces al mes con una agenda donde tal vez el punto que a él le interesa sea el último, porque los otros son más importantes, porque es burocracia. Entonces,
ese aspecto de la reestructuración del Consejo, yo creo que es lo que más vale la pena dentro de esos 6 puntos que menciona el Consejo Económico y Social, porque es algo que de verdad se puede hacer y es algo que amerita una modificación de la ley. Tú como estudioso del tema de la seguridad social, un preocupado por una ley y por un sistema que supone ser el más importante del país, supone ser lo más importante. Y como preocupado y estudioso de ese tema, al margen de esos 6 puntos, que son la discusión básica, para de ahí quizás desmembrar en otros, ¿tú entiendes que hay algunos elementos, algún punto, algunas cosas, razones que hayan de ser tomados de forma protagónica, podría ser para incluirlos en esta discusión, o que entiendes que revisten una importancia macro y que necesariamente tienen que tomársele como tal, darle la importancia que tienen? Decenas, Valentín, pero esto es radio y es poco tiempo. Mira, te voy a decir una cosa, no es posible que esta modificación que se le quiere hacer a la Ley de Seguridad Social empiece a decir que se va a proponer la inclusión del sistema del régimen contributivo subsidiado. Le explico, ¿qué es el régimen contributivo subsidiado? Es el régimen de servicios de salud, de ARL y de servicios de pensiones que tienen los trabajadores independientes. Si usted es empleado de una empresa, usted está en el régimen contributivo. Si usted tiene seguro de salud que le da el gobierno público, del SENASA, entonces usted es del régimen subsidiado. Entonces hay personas independientes que no cotizan en empresas que están o deberían estar en el régimen contributivo subsidiado. No hay que modificar la ley para desarrollar el régimen contributivo subsidiado, porque para hacer el régimen contributivo se emitió un reglamento. Para emitir las normativas del régimen subsidiado se emitió un reglamento. O sea, lo que se necesita es que se emita un reglamento para que se inicie el régimen contributivo subsidiado. Yo soy un trabajador independiente, pero yo tengo que registrar una empresa para poder tener seguro médico del Servicio Familiar de Salud y poder optar por una pensión, porque como independiente no lo puedo hacer. O sea, como freelancer, para que las personas entiendan más. Y si entonces, escúchame que yo me estoy entorpeciendo la propia respuesta de la pregunta que hacía inicialmente, pero es que ahí me tocaste una fibra muy sensitiva y muy personal, muy particular. Porque tú eres freelancer también. Yo soy abogado, o sea, nosotros ejercemos una profesión eminentemente liberal, de las denominadas profesiones liberales. Abogado, ¿qué se supone que debe ocurrir conmigo y con los 62,000 o 70,000 abogados que hay en la República Dominicana? ¿Cuál es la realidad nuestra? Pero asimismo te puedo mencionar periodistas independientes, aquellos que no laboran en un medio de comunicación. Como los periodistas te puedo mencionar a los pescadores, para irme ya a otro extremo, pescadores que no pertenecen, no trabajan en ninguna empresa, no cotizan por la vía, por estas 2 vías particulares que se conocen tradicionalmente, pero amas de casa. O sea, el grueso de la población, si nosotros tenemos cuántos empleados tenemos, cuántas personas trabajando de forma directa, así que se llama, ¿verdad? ¿Cuántos? Independiente. Pero no, los independientes somos casi todos. Sí. Los desempleados son independientes, que son una gran parte de la población dominicana. Entonces, a esa persona, ¿cómo la seguridad social puede arroparlo y cuál es la situación de nosotros? Como te digo, hay 3 regímenes. Régimen contributivo para personas que son trabajadores formales, ¿ok? Régimen subsidiado, que solo es servicio de salud para las personas que quieran ir al SENASA, buscan su carnet, dicen, mira, yo trabajo como tú dijiste, como pescador en un lugar. Y bueno, pues mire, usted tiene su carnet de salud, puede ir a los hospitales a atenderse con el SENASA subsidiado, que es como le llama. Solo SENASA es subsidiado. Pero ahí tú no tienes ni riesgos laborales y tampoco tienes derecho a pensión, porque no estás cotizando para una pensión. Y el régimen contributivo subsidiado, que es para trabajadores independientes, no se ha aplicado en la ley. Desde hace 20 años se está estableciendo un sistema contributivo subsidiado para trabajadores independientes que no se cumple. Usted es independiente, usted tiene 2 opciones. O va a buscar el carnet del régimen subsidiado en el SENASA para tener por lo menos un seguro de salud
para ir a hospitales, o contrata un seguro privado, o usted crea una empresa y se pone como empleado y paga, oiga esto, usted paga como empleador y como empleado, ¿ok? Porque si tú creas una empresa, se supone que el seguro familiar de salud y las pensiones se cubren entre trabajador y empleador. Pero si tú eres tu propio empleador, tienes que crear una empresa y entonces tú vas a cotizar y a pagar mensualmente como trabajador y empleador para poder tener derecho a tu pensión cuando te retires y también para tener un seguro de salud del Servicio Familiar de Salud. Entonces, Michael, no, perdón, sigue, perdón. no, que eso es uno de los temas. Para aplicar esto se necesita un reglamento. O sea, hay un reglamento para el régimen subsidiado, hay un reglamento para el régimen contributivo, pero no se ha creado un reglamento en 20 años para el régimen contributivo subsidiado. Y para eso no se necesita modificar la ley, como tampoco para el seguro de desempleo que establece la ley, que en un tiempo definido se iba a desarrollar, que tampoco se ha hecho. O sea que hay cosas que en esta ley no se han aplicado y no es porque hay que modificarla, sino porque simplemente no se cumple como debería cumplirse. La parte relativa al sistema de pensiones, en la propuesta que se llevó al CES, el gobierno propone una reestructuración del sistema de pensiones que tiene entre distintos puntos elevar la edad de retiro. Eso preocupa a algunas personas y también reducir el número de cotizaciones para acceder al Fondo de Solidaridad Social. Pero lo que más preocupa es lo de elevar la edad de retiro. En paralelo, mencioné lo del proyecto de Botello con lo de las pensiones, Sí. y ahora él está pidiendo no el 30, sino el 100. De esa combinación de cosas, ¿qué tú opinas? Bueno, Leila, mira, el sistema de pensiones lo maneja el Sistema Bancario Nacional, que dicho sea de paso, le ha prestado miles de millones de pesos al gobierno dominicano. Es muy difícil que tú como gobierno vayas a regular a alguien que te está prestando dinero. Es lo primero, para ponerlo a nivel general. ¿Okay? El tema de las pensiones de Botello, él puede pedir un 200% y probablemente no pase absolutamente nada. Porque en otros países todavía no se han visto los efectos que podría tener el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Y aquí, pues, si el propio gobernador del Banco Central entiende que no debe ser así, pues al final no será, porque entiende que eso afectará a la economía. Pero eso es un tema económico. Ahora, yo entiendo que la ley no te permite retirar ese dinero antes de tu pensión. Por tanto, para poder hacer lo que dice Botello, se necesita modificar la ley, que es lo que está tratando el gobierno. Y mira, voy a explicar algo desde un punto de vista un poquito más profundo. Mira, países europeos, Canadá, son países con una tasa de natalidad muy baja. Y la población mayor, la población adulta mayor, es mayor que la adulta joven o que los niños y adolescentes, ¿ok? O sea, ahí tú tienes un problema. Por eso Canadá es un país con tanta migración, porque tú necesitas personas jóvenes que vayan a trabajar para poder mantener ese sistema de pensiones cuando vayan a retirarse los que ahora mismo están cerca del retiro. República Dominicana no tiene esa realidad, porque República Dominicana tiene una tasa de natalidad muy alta y una población joven también alta. O sea, tú vas a tener en 20 o 30 años probablemente más personas en edad productiva que la que tienes ahora. O sea, el sistema se va a mantener. La pregunta es, ¿qué tanto es la esperanza de vida en la República Dominicana? Porque si yo voy a aumentar a 70 años, es probablemente que ya a los 75 yo esté muerto, porque en este país la esperanza de vida no llega a los 80 años. Entonces, yo me voy a pasar 30 años cotizando en un sistema y que debo tener 360 cotizaciones, porque si no las tengo tampoco tengo derecho a una pensión. Yo tengo que esperar eso para recibir una pensión miserable en 4 años de mi vida. Y ojo, me retiro con una pensión del Sistema Dominicano de la Seguridad Social y no tengo seguro médico. ¿Ok? Si yo quiero un seguro médico, como les dije, tengo que ir a Senasa a buscar un seguro subsidiado para ir a los hospitales y ya sabemos cómo es el servicio de salud público en el país. O sea, estamos hablando de que tú vas a aumentar la edad de retiro de las personas para que prácticamente el dinerito que les llegue a pensión, de la pensión, lo utilicen en medicamentos.
Entonces, no puede ser. Yo creo que hay cosas que sí el sistema debería revisar, sobre todo en el aspecto de las pensiones, como las ganancias de los bancos. ¿Ustedes saben a cuánto asciende el fondo de pensiones de la República Dominicana? ¿Alguno tiene una idea de cuánto es? Ni la menor idea, yo no, por lo menos. Bueno, no sé si ustedes conocen la diferencia entre el billón en inglés y el billón en español. Sí. El billón en inglés son, después que tú tienes 999 millones de pesos, tú tienes 1.000 millones y ya eso es un billón en inglés, ¿ok? Sí. Pero el billón en español, que es lo que tiene casi el sistema dominicano de la seguridad social, son después de 999.999 millones, o sea, 1.000.000 de millones. Eso es prácticamente lo que tiene el sistema de la seguridad social, perdón, el sistema de pensiones acumulado. Y de eso, los bancos se llevan entre un 1 y un 0.75%, cuando la rentabilidad del fondo, o sea, los beneficios que reciben los afiliados al sistema de pensiones, es básicamente lo mismo. Estamos hablando, bueno, mensual, claro, porque estamos hablando que ronda entre un 7 y un 12% anual. O sea, mi fondo, yo como afiliado a la Seguridad Social, recibo alrededor de un 1% mensual de lo que cotizo individualmente, porque es un sistema de capitalización individual. Y en el caso de los bancos, se ganan un 1%, o sea, las AFP, se ganan alrededor de un 1% de ese fondo que reciben. Y lo peor es que además de que reciben dinero por comisión, reciben dinero por las ganancias del dinero que llevan a sus bancos como certificados financieros. Si usted se fija, el sistema bancario de la República Dominicana tiene una buena parte de esos casi 1.000 millones o casi 1 billón de pesos. Gran parte de ese dinero está en los bancos de la República Dominicana, que también ganan una comisión por administrar ese fondo. Entonces, si aquí en verdad lo que queremos es beneficiar al usuario, al afiliado a la Seguridad Social, eso es algo que se debe revisar. Porque aunque nos vamos a quedar con un sistema individual de que yo me voy a retirar con lo que yo ahorré y no con lo que tiene el fondo, ojo, ¿Cómo fue? Aclara eso, porque eso me dolió aquí en el estómago. Bueno, sencillo, Valentín. Los bancos reciben comisión por todo lo que administran. Tú, como afiliado de la Seguridad Social, recibes beneficios por lo que tú aportas. ¿Qué te parece eso? Wow, me dolió en el esófago. Sigue. Bueno, entonces, los bancos, como te digo, son los grandes ganadores de este sistema. Y aunque la comisión de los bancos se va a desmontar a un 0.75% de aquí a 2030, sigue siendo mucho dinero porque el fondo sigue creciendo todos los días. Entonces, el monto de comisión se mantiene fijo. De hecho, va a disminuir. Pero el dinero que va entrando es cada vez más. Por tanto, van a seguir ganando prácticamente lo mismo. Dime. El afiliado de la Seguridad Social, va a ganar montos pírricos. Entonces, ¿qué significaría más o menos cuantificarlo? Ese 0.75%, 75 centavos de cada 100 pesos. ¿Qué significaría eso? Bueno, yo creo que mi calculadora no llega hasta ahí, ¿verdad? Que yo no puedo calcular. Te dice error, ¿verdad? Error me dice cuando yo lo calculo. Y una pregunta. Y entonces, dime. Ahí mismo, ese dinero que se tiene como ganancias de las AFP, ¿a qué bolsillos va? Porque sabemos ya que a los afiliados no va. ¿A qué bolsillos va? La comisión va a los bancos, a las AFP. La comisión va. Fíjese los nombres de las AFP, que son los nombres de los bancos. O sea, los bancos se ganan la comisión por el dinero de la que recibe la Seguridad Social, y además de eso, le sacan beneficio a ese dinero prestándotelo a ti como afiliado de la Seguridad Social también, Ganan dinero por el beneficio que le sacan a ese monto y también por comisión. Wow. Y pregunta. tú recibes un 1% mensual. Wow. Pregunta. ¿Tú conoces los sistemas de seguridad social de otros países, cómo han evolucionado y cómo han evolucionado a mejor
a asegurar los derechos de las personas que forman parte de ese sistema. En República Dominicana siempre ha existido esta discusión, sobre todo a raíz del tema del 30% que se puso en el escenario el año pasado. Nosotros realmente necesitamos una modificación de la ley, una aplicación de la ley que ya tenemos, o deberíamos estar hablando de un nuevo sistema que tenga mayores garantías de derecho para los usuarios. Sí, yo creo que un nuevo sistema es la mejor definición de lo que se necesita. Mira, le hablaba a Valentín precisamente, sistema de capitalización individual. ¿Qué es eso? Bueno, yo me retiro con un monto mensual de pensión de acuerdo a lo que yo ahorré durante mi vida activa, ¿no? ¿Qué es un sistema de reparto? ¿Qué es lo que no quieren los empresarios? Un sistema de reparto es que todo el dinero va a un mismo lugar. Y como la cantidad de dinero es mayor, mi pensión va a ser mayor. Por eso, diputados, senadores tienen su propio régimen de pensiones, porque este que tenemos nosotros como simples mortales no les resulta tan efectivo como el que ellos tienen. Yo soy Michael Monegro con la noticia de la hora. Adelante, Leila. Valentín es tu fan, ¿te has dado cuenta? Sí, yo soy su fan. Yo soy su fan. Oye, lo confieso. Fan, confeso de Michael Monegro. De hecho, Valentín lo ha dicho aquí antes. Sí. Hoy lo está diciendo en tu presencia, pero él lo ha dicho aquí antes. No, sí, yo a Valentín lo aprecio mucho. Es una persona que yo soy fan. Durante todos estos años ha mantenido el cariño permanente hacia mí. Sí. Ahora, una última pregunta por mi parte, y ella más como en el plano especulativo, tú sabes, pero se vale de vez en cuando, ¿verdad? Tener esa licencia cuando uno está en los medios. ¿Qué tú crees o esperas que va a pasar cuando esto salga del CES, esa propuesta, partiendo de cuáles son los actores que participan en esa mesa temática? Bueno, eso va a ir al Congreso independientemente que salga de ahí. Y todos sabemos lo que pasa en el Congreso. No necesariamente sale lo que más le beneficia al pueblo, sino lo que el interés más poderoso puede pues promulgar. Entonces, eso yo creo que es lo que va a pasar. Nuestro sistema no funciona y para que funcione hay que cambiar muchas cosas y no es solamente una ley y unos reglamentos. Pero para concluir lo que Olga me preguntaba, los sistemas de reparto que existían en América Latina, todo el dinero iba a un mismo lugar y por tanto yo recibía una pensión mayor porque el fondo era mayor. Entonces, ese sistema no lo quieren los empresarios porque ese sistema lo manejaban los gobiernos. Era un solo fondo y lo manejaban los gobiernos. La corrupción fue tanto en América Latina, o que ha sido tanta, y todavía la es, que esos sistemas han desaparecido y han pasado a manos privadas y en el sector privado se maneja como capitalización individual. Y lo que les decía al inicio, Chile, esa ley que nosotros copiamos, esa ley de los años 90 que nosotros copiamos en el siglo XXI, ya teníamos 10 años de retraso cuando la promulgamos, esa ley, se ha modificado al menos 4 veces en Chile. Aquí, ahora que vamos a hacer la primera reforma. En Chile, para exigir cosas, para exigir cambios a esa ley, la gente ha tenido que tirarse a la calle, porque la gente tiene conciencia, la gente tiene la educación suficiente para conocer qué es lo que están haciendo con su pensión. Aquí, la gente no sabe absolutamente nada. De hecho, es uno de los aspectos de la ley, informar a la gente sobre el sistema para que lo conozca, y nunca se ha cumplido. Si usted ve ahora las promociones de 2 comediantes por ahí, es que no, que el sistema es bueno y que eso funciona. Entonces, sí, es que esos son comediantes. Exacto, sí, pero la gente le cree porque tienen credibilidad. Bueno, mira, hermanito, Leila tiene algo que decirte muy importante. Y déjame decirte una cosa, con muchísimo cariño, ella te lo va a decir. Ok. Oye, pero él no terminó la idea. Bueno, es que ya el tiempo se nos terminó, pero si quieres cerrar con la idea, rapidito. No, simplemente eso. El sistema no ha hecho su trabajo de informarle a la gente qué es lo que está pasando en realidad. Cuando surgen intervenciones como estas, que no son muy agradables para lo que se está haciendo, porque el sistema no funciona, entonces hay campañas de la ADAF o de las AFP de manera individual para promover lo que ellos entienden que están haciendo bien.
pero el sistema, el Consejo de la Seguridad Social, la DIDA, los organismos que están encargados de verdad informar a la gente sobre esto, no lo están haciendo y por eso no tenemos la información necesaria para reclamar lo que nos corresponde. Bien, Michael Monegro, gracias por haber compartido esta tarde con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Gabriel, vamos a hacer la pausa. Adelante.